La ideología del sometimiento. La Iglesia Católica frente al golpe 1973-1974. Prólogo. 1. La relación entre Iglesia y gobierno en los años 1970-1973. El conflicto social en el período de gobierno de la Unidad Popular. La teología de la opresión. El conflicto entre el cardenal y la Unidad Popular. La teología de la masacre. El comienzo de la masacre. El padre Hashbun en la televisión de la Universidad Católica. La masacre metódica. Los obispos leales a la Junta Militar. La posición de la Junta Militar. El concepto moral de la Junta Militar. La nueva sociedad de los militares. El conflicto entre la Junta Militar y el cardenal como presidente de la Conferencia Episcopal. La legitimación de la Junta Militar por el cardenal. El conflicto por el respeto de los derechos humanos. La ruptura. La teología de la liberación enfrentada a la teología de la opresión. La teología de la opresión. La teología de la liberación. La persecución. Epílogo. Ay, Dios, qué buen vasallo si tuviera un buen señor. El Cid. La teología de la opresión predica al siervo ser un buen siervo y al amo portarse como un buen amo. Al siervo, que no es un buen siervo, se puede obligar a serlo. El amo, que no es un buen amo, puede perder su dominio. Pero no es asunto del siervo determinar si el amo es un amo bueno. Eso es asunto de los otros amos. Pierde el amo, que no es un buen amo, el dominio, entonces lo reemplaza otro amo. Jamás el dominio de los amos puede perder su legitimidad. La teología de la opresión subraya esta relación central entre amo y siervo y le da su apariencia trascendental. Ella no constituye esta relación, sin embargo le da su buena conciencia. Los pronunciamientos de la Iglesia Católica de Chile y de sus representantes oficiales, del cardenal, de la Conferencia Episcopal y de los obispos son comprensibles bajo este punto de vista. La apología de la relación amo y siervo está en el centro de la discusión entre Iglesia y la Unidad Popular. Y la discusión sobre lo que son las obligaciones del buen amo constituye el conflicto entre una parte de esta Iglesia y la Junta Militar después del golpe del 11 de septiembre de 1973. En el análisis siguiente trataremos de dejar hablar a los protagonistas mismos del conflicto lo más posible. De todas maneras, nos vamos a concentrar sobre los sucesos después del golpe militar. Sin embargo, estos sucesos no se pueden comprender sin tener por lo menos presente la línea que había tenido en los 3 años del gobierno de la Unidad Popular el conflicto entre la Iglesia y esta Unidad Popular. Por lo tanto, vamos a empezar analizando el conflicto social que subyacía a los enfrentamientos entre gobierno y oposición en los años 1970-1973. A eso siguen las posiciones del cardenal chileno en relación a este conflicto. El cardenal se revela como un representante de la oposición burguesa en contra del gobierno socialista, cuya oposición se radicaliza en el mismo grado en el cual se radicalizan las posiciones de la Unidad Popular. En el momento del golpe aparece en el primer plano una línea teológica que es esencialmente distinta de la línea del cardenal.
se le puede denominar solamente como una teología de la masacre. Con tal forma parte de la teología de la opresión. Sin embargo, no tiene la misma amplitud como la teología de la opresión. Ella es más bien aquella teología que le asegura a la masacre en los periodos de la opresión terrorista la buena conciencia. Esta teología de la masacre la vamos a demostrar, por ejemplo, de la interpretación teológica de los días del golpe por la televisión de la Universidad Católica de Santiago y por las siguientes declaraciones de los obispos leales a la Junta, que se refieren al régimen del terror que se establece después del 11 de septiembre. A eso le siguen 2 capítulos que demuestran la coincidencia total entre esta teología de la masacre y la ideología de la Junta Militar, que por su parte se analizará como una toma de posición en la lucha de clases. Partiendo de este análisis de la teología de la masacre, se tratará de comprender el conflicto entre una parte de la Iglesia Católica, el cardenal y la mayoría de la Conferencia Episcopal y la Junta Militar. Se trata claramente de un conflicto que se desarrolla al interior de la teología de la opresión. Su objeto en el fondo es la pregunta: ¿qué amo es un amo bueno? Según la posición del cardenal, el hecho de la masacre demuestra que el amo actual de Chile es un amo malo. Desde el punto de vista de la teología de la masacre, en cambio, el asesinato precisamente comprueba que Chile volvió a tener un amo bueno y moral. Un cuestionamiento de la dominación misma no nace ni el uno ni el otro. La relación entre Iglesia y gobierno en los años 1970-1973. El conflicto social en el periodo de gobierno de la Unidad Popular. Leyendo el programa de gobierno con el cual Allende llevó al gobierno a la Unidad Popular en las elecciones presidenciales de 1970 en Chile, uno no percibe con facilidad el grado de conflictividad que contenía. Presentándose como un programa revolucionario, este programa buscó su realización en el marco de la legalidad vigente en Chile. Tampoco el programa habló de la construcción del socialismo en Chile. Habló más bien del propósito de la creación de las bases de la construcción del socialismo. Recién en las próximas elecciones presidenciales del año 1976 se decidiría si se iba a construir el socialismo sobre estas bases. Por tanto, las medidas económicas anunciadas por esta revolución en el marco de la legalidad en buena parte continuaron proyectos de reformas ya empezados en gobiernos anteriores. En el grado en el cual iban más allá de eso, se parecían mover en una dirección en la cual, por lo menos aparentemente, no se podía esperar mucha resistencia de parte del Partido Demócrata Cristiano, que era el partido más grande dentro de los partidos de la oposición. En general, estas medidas económicas se dirigieron en contra de la gran burguesía chilena, de los latifundistas y del capital extranjero. La reforma agraria, orientada en contra del latifundio, ya había empezado bajo el gobierno de Frei y se planificaba terminarla en el marco de la ley vigente con una velocidad más rápida. En lo que se refiere a la nacionalización del capital extranjero a las minas del cobre, ella correspondía a la lógica del intento fracasado de los demócratas cristianos de controlar estas empresas sin nacionalización. Sin embargo, parecía más extremo el plan del nuevo gobierno de nacionalizar la industria monopólica y los bancos. Pero tampoco esta medida podía encontrar una resistencia grande por parte de los demócratas cristianos, dado el hecho que el mismo candidato demócrata cristiano a la presidencia, Tomic, ya había anunciado en su campaña medidas en esta línea, pero no había en el programa de la Unidad Popular solamente estas medidas referentes a la estructura de la propiedad. Había otras medidas
referentes a la redistribución de los ingresos. En este plano parecía existir una coincidencia casi absoluta en el programa del Partido Demócrata Cristiano. Se trataba de una redistribución de los ingresos en favor de los ingresos más bajos, que iba a sacrificar exclusivamente los ingresos más altos del país. La meta era aumentar los ingresos más bajos en un grado tal que se podía garantizar un mínimo de subsistencia digna para todos los chilenos sin afectar mayormente los ingresos medios. En esta misma dirección, el gobierno demócrata cristiano ya había realizado entre 1964 y 1970 una redistribución de los ingresos en el campo chileno y podía constatar un relativo éxito. Parecía obvio que no se iba a oponer a una política parecida en la ciudad, para la cual además ya había echado algunos fundamentos a través de su política de promoción popular. La revolución dentro de la legalidad parecía, por tanto, transformarse en una revolución con empanadas y vino tinto, en la cual el vino reemplazaba a la sangre. Iba a afectar solamente los intereses de un grupo pequeño, pero económicamente fuerte, sin quitar siquiera a este grupo sus posibilidades de vivir. Si bien el programa hablaba de un conflicto de clases, en realidad no lo había previsto. Esperaba más bien que el tránsito sería armónico, a pesar de algunos conflictos de intereses superables. A eso correspondían las reacciones al gobierno de la Unidad Popular durante su primer año de gobierno. Solamente la clase alta y el capital extranjero reaccionaron con todo extremismo. Un intento de golpe organizado antes de la toma del gobierno de Allende falló porque se encontró en un aislamiento total en relación al pueblo entero. Sin embargo, llevó al asesinato del comandante en jefe del ejército, general Schneider. Por lo tanto, a la clase alta y al capital extranjero les quedaba solamente el embargo financiero y de repuestos, que podía tener efecto recién después de un tiempo relativamente largo. Las medidas para el cambio de la estructura económica que empezaron durante el año 1971 encontraron muy poca resistencia por parte de las clases medias. El Congreso aprobó unánimemente la nacionalización del cobre chileno. La nacionalización de los bancos privados podía contar con el apoyo mayoritario de los empleados bancarios y de la opinión pública. Y cuando fueron nacionalizadas las empresas monopólicas, ellas encontraron poco eco en la pequeña burguesía del comercio y de la industria. También la terminación rápida de la reforma agraria encontró únicamente la resistencia de los grupos propietarios en el campo. Sin embargo, en este caso ya se trató de un grupo numéricamente más grande, pero tampoco podía contar con un apoyo significante en las ciudades. Asimismo, también la política de la redistribución de los ingresos en favor de los ingresos más bajos tenía éxitos. Rápidamente bajó el desempleo y los ingresos de la familia de los ingresos bajos aumentaron. Por eso, el año 1971 y la primera mitad del año 1972 presentan probablemente los años mejores que estos grupos han vivido jamás en la historia chilena. Pero ya en el año 1971 se notaban señales inquietantes. La redistribución de los ingresos en favor de los ingresos bajos no llevó hacia una real redistribución del consumo. Los empresarios en su totalidad, grandes y pequeños, bajaron su tasa de inversiones en un 66% y usaron la parte no invertida de sus ingresos para el consumo. Por eso no aumentó solamente el consumo de los grupos de más bajos ingresos, sino igualmente el consumo de los grupos de ingresos medios y altos. Se dio en el plano de las inversiones una situación que no podía durar mucho. Sin embargo, el gobierno no tomó esta señal tan seria como merecía y creía que esta falta de inversión se debía en su mayor parte a una actitud de espera que se podía superar por una política económica constante.